Les damos la más cordial bienvenida a un programa más de Puntos de Encuentro en la Distancia, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es sobre investigación educativa. Y para abordar este interesante tema nos encontramos con la doctora Marta Alicia Tenuto Soldevilla, que nos acompaña hoy desde la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenida, preséntate un poco con el público. Muy bien, muchas gracias por la invitación, doctor Francisco Rama. En principio, acabo de concluir un postdoctorado en el CESE, acá en México, así que lo más reciente es eso. Okay. Tengo un doctorado en educación. La tesis es sobre competencias profesionales y profesionalismo en la carrera de medicina en Argentina. Okay. Que hice un estudio sobre las escalas de la gestión de las políticas de la institución y del aula. Soy magíster en educación, especialista en psicología educacional y en educación, licenciada en psicología y licenciada en ciencias de la educación con especialidad en psicopedagogía, y profesora de ciencias de la educación y profesora para la enseñanza primaria, que es mi primera profesión, o sea, maestra. O sea, que has pasado por los diferentes niveles de formación de los ciudadanos, ¿no? Desde básica hasta educación superior. Sí. Pues tienes un perfil muy completo en este sentido. Quiero que hablemos hoy sobre ese tema que, bueno, tú has de saber mucho, y precisamente es sobre la investigación en educación, ¿no? El primer acercamiento, creo que de los alumnos de educación superior, es el hacer su trabajo recepcional para titularse de la licenciatura. Generalmente, no exclusivamente. Cuéntanos un poco tu experiencia sobre estos estudios de los alumnos en la licenciatura, que luego se convierte en un problema, un obstáculo para que se puedan titular. Sí, bueno, yo coordino un doctorado en educación superior en la Universidad de Palermo, y estoy en un espacio que es como taller de tesis 4, que es un seminario de integración, donde se supone que tienen que haber pasado por distintas instancias de investigación, pero sobre todo de trabajo sobre el problema. Sí. Pero muchas veces cuando llegan al 4, uno les pregunta, bueno, ¿y cuál es el problema? Y los problemas que aparecen son diversos, y una de las cuestiones centrales es que buscan un problema de la realidad, y entonces no distinguen problema de la realidad de problema de investigación. Claro. Hay otro problema grave, que es que piensan que son estos grandes pedagogos que investigaron, que además tenían toda una playa de investigadores con ellos, y no ven la dimensión del problema. Entonces quieren abarcar mucho. Catalina Weinerman, que es una metodóloga argentina, dice que cuanto más inexperto es aquel que investiga, más ambicioso se vuelve. Y de hecho, yo el otro día recibí un compañero mío que me pedía que trabajara con él sobre la tesis, y quería trabajar sobre la institución educativa. Ok. Casi nada. Catalina lo llama el mundo y sus contornos. Otro de los problemas que a veces quieren investigar en un campo que no dominan. Entonces, dominan un determinado campo, por ejemplo el educativo, y quieren investigar sobre el mercado laboral. Y uno les pregunta, ¿pero vos tenés algún tipo de formación? Y entonces los problemas básicos están ahí, están en esta ambición que tienen, en el dominio del campo. Claro. Hay otro problema grave que sale en todas las investigaciones, que es la escritura académica. Ese es otro tema. Que Paula Carlino, que también fue profesora mía, ella se dedicó en particular a mostrar cómo en las maestrías, en principio los posgrados se van acrecentando, ¿no? Primero especialización, maestría, doctorado, pero cómo los problemas que tienen los estudiantes está centrado en que no hay alguien que los oriente, que los dirija, que se ocupa de ellos, que se comunique, que le dé buenas orientaciones. Y la escritura académica, porque ella dice, sabemos leer y escribir, pero no sabemos leer y escribir de forma académica. Claro. Entonces hace varios años que hay toda una propuesta de espacios curriculares destinados a la redacción académica. Espacio que también doy en su momento, porque a veces es complejo encontrar a alguien que tenga la titulación y que tenga la formación en la práctica, porque son materias que necesitas que pasen por la práctica. Claro. Es decir, si yo le enseño la ciencia,
no va a poder resolver, no va a poder elaborar un trabajo, no va a poder elaborar una tesis, porque es teórico. Lo que necesitas es que vayan configurando ese problema y a veces no hay problema, hay tema. Claro. Entonces ahí tenés otro problema, tienen un tema, muy lindo, ¿y cuál es el problema al que vos le vas a dar respuesta? Lo llama como esta parte de no se crea el problema, sino lo que tiene, surge a partir de una inquietud. Lo que tienen son inquietudes, claro, ¿no? Quieren resolver algo, pero a ver, ¿qué sabes de eso? Ahora, de esa inquietud, conviértela en un problema de investigación. Y como dice por ahí, el problema realmente siempre es el problema, porque no está bien estructurado, no está fundamentado desde una investigación, sino por sentido común. Lo que se cree, lo que quiere. Pero falta toda esta parte metodológica que dé el sustento y de la fundamentación para realmente poder desarrollar un trabajo de investigación serio. Y creo que ahí en ese sentido tú aportas mucho cuando comentas que efectivamente por un lado es el problema, pero por el otro lado la forma de la redacción académica. Porque a lo mejor tienen la idea del problema, pero al momento de plasmarlo, pues se pierde. Catalina Weinerman, que ya la nombré 2 veces hoy, es un referente muy importante en Argentina. Ella dice que nosotros partimos de algo que inquieta nuestro espíritu, es decir, algo que inquieta. Lo cual es muy importante porque yo los aliento a no buscar cosas que los inquiete a otros, porque en general lo que les digo es que la investigación es como una pareja, ¿no? Que me va a acompañar mucho tiempo y probablemente toda la vida. Exacto. Porque sobre eso que yo voy a investigar voy a conocer más que otros y entonces probablemente me convoquen para hablar de ese tema. Y si yo no lo quiero, lo voy a abandonar. Entonces uno de los problemas es que a veces es un tema que no les preocupa y lo sacan porque a lo mejor es un tema vigente, es un tema de agenda, es un tema de moda, como ahora la llamada inteligencia artificial, que todos quieren investigar sobre ese tema. El otro problema es que cuando más o menos tienen la idea, configurar el problema es otro capítulo. Y sostener la viabilidad de esa investigación es un tercer elemento que no tienen en cuenta. Porque vos les decís, bueno, a ver, eso que querés hacer vos, ¿vas a mirar las cohortes? O sea que por lo menos vas a tardar 5 años para analizarlo. No, yo no quiero tardar tanto. Bueno, entonces no podés mirar las cohortes. Eso que vos querés hacer, ¿a quién va a contribuir? ¿A qué va a contribuir? ¿A qué aporta? No sé, a mí me gusta. Bueno, tenemos problemas, no podés justificarlo. Entonces, ese pasaje de la idea a trabajar sobre el problema es el nudo, el núcleo fuerte que hay en los trabajos. Pero en la escritura, vuelvo a la escritura, porque la escritura tiene un problema de organización, no solamente de escritura, de normas APA o la que usemos, Vancouver, los criterios que se nos ocurran de citado, pero el problema es de organización de las presentaciones. Yo la otra vez, digamos, tengo tesistas a mi cargo y entonces lo que hago, primero me reúno con ellos, se los explico, les digo por dónde tenemos que ir, reviso sus presentaciones. Después les hago corrección con control de cambio. Después les mando audios. Es decir, en la página 5, segundo párrafo, ¿qué querés decir cuando vos pones eso? Y un problema grave que tenemos de la investigación, el siguiente, es que creen que el marco teórico y los antecedentes, el estado de arte, está ahí de adorno. Es decir, que está ahí porque me pidieron que lo ponga y entonces lo tengo que poner. Casualmente le digo a mis alumnos precisamente esto. Cuando estamos llegando, que ya elaboraron todo el trabajo, se les olvidó que había un marco teórico. Que a ver, pero tus resultados, ¿cómo los estás? Hay una frase que yo digo y que me han criticado algunos alumnos del doctorado. Dice, ¿qué significa para ti dialogar con los autores? Y que precisamente, ¿qué dice la teoría y qué encontraste en la praxis? Ahí es donde pones a dialogar a los autores con la realidad que encontraste, ¿no? Se les olvidó por completo que dedicaron todo un semestre a armar un marco teórico, a buscar los antecedentes, el estado del arte. Todo eso se les olvida. Ahí tenés un problema serio con los antecedentes de estado del arte, que no pueden identificar cuál es el recorte que van a hacer, bajo qué criterios. Es decir, ¿con qué criterios se está seleccionando? El otro día me llega un proyecto que había tomado la India. Yo le digo, ¿qué
¿qué similitudes tenemos con la India? ¿Sí? Para que vos tomes la India, digamos. ¿Cuál es el criterio de selección? Bueno, lo encontré. Bueno, no. Vas a encontrar muchas cosas porque en realidad hay mucha investigación. Entonces ahí tenés un problema en el estado del arte, tenés un problema en el marco teórico que tampoco analizan, porque vos podés ponerte... En mis tesis yo lo que hago es trabajar con los autores desde el marco, analizando las propuestas que hacen para después retomarla. Y seguir algún tipo de orden lógico en la escritura. La mía funciona de la etimología, los avances, los enfoques, hasta el estado actual, porque así funciona mi cabeza. Pero yo siempre les digo, tienen que buscar un criterio, de lo general a lo particular, de lo lejano a lo cercano. No me lleven a pasear por la historia, no me lleven a pasear por Europa, vuelven, van al país. Bueno, busquen un criterio, porque quien los va a leer va a necesitar que ustedes los orienten. Y ahora que estoy hablando contigo, recuerdo otro de los problemas graves, que son los objetivos. Los objetivos tienen los generales y específicos. Los específicos a veces no están incluidos en el general, no responden al general, tienen... O a veces son más elevados que el general. Claro, o es otra investigación. ¿No? Yo en general, como trabajo con ellos en el taller de tesis, analizamos investigaciones y analizamos los componentes de esas investigaciones, como desarmando la investigación y ver la coherencia. Entonces pueden ver que en el título dice 2001 y en el interior dice 2000. Que en un lugar dice la muestra va a ser el país, lo cual es un tema, y en el interior la selección de Buenos Aires. Bueno, entonces tienen problemas en los objetivos que no buscan lo que pueda responder al general. Yo a veces les pongo una frase de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia le pregunta al gato, ¿por dónde tengo que ir? Y el gato dice, ¿por dónde querés ir? Y ella le dice, me da lo mismo. Entonces, da lo mismo cualquier camino que vos elijas. Bueno, tenemos que elegir, y el marco teórico me sirve para eso. Ahora, después ahí tenés esta discusión con los autores, tienen que saber discutir, porque es como relacionar en las etapas iniciales. No saben relacionar, discutir, analizar, y eso se enseña. Sí, claro. De hecho, ahorita que comentas, me recuerda cuando estaba haciendo yo el doctorado y uno de mis, un profesor que fue mi comité sinodal, decía, a ver, al momento de seleccionar a los autores, imagínense una cena, ¿no? ¿Y a quién van a sentar a la mesa a comer con ustedes? Claro. Que puede que sigan estudiando el mismo objeto de estudio, valga la redundancia, pero a lo mejor tienen posturas diferentes. Entonces no puedes sentar a la mesa personas que, si bien es cierto, están estudiando lo mismo, pero tienen posturas encontradas. Entonces, tratar de buscar también cuáles son las posturas de los autores con relación a ese objeto. Y luego pasa que como alumnos no lo consideran. Y ahorita creo que, bueno, estamos enfocándonos más en, por ejemplo, posgrado, maestría y doctorado, pero hacia la relación para los chicos de licenciatura es mucho más complicado. Porque, bueno, si bien es cierto, hay muchas opciones de titulación que no necesariamente tienen que ver con la tesis, también puede ser un artículo, pueden hacer por servicio social, etc. Si quieres seguir una vida académica, en algún momento te vas a encontrar con una tesis, ¿no? Y para los de licenciatura, que ahora tienen muchas opciones, sí es cierto que todavía algunos se dedican o se inclinan por la opción de tesis. Y creo que eso los va formando, no solamente los va formando en conocimiento de cómo hacerlo, sino para su misma formación, ¿no? La metodología, ser metódico, estructura, andamiaje, son elementos que se desarrollan. Por supuesto. Además, dijiste algo muy bonito, esto que pensar en la tesis como en un baile, como va a ser tu compañero, ¿no? Compañera. Porque sí, durante cierto tiempo vas a estar compartiendo y vas a estar dialogando contigo mismo sobre este objeto o esta forma o esta teoría. Y son diálogos internos que tienes tú contigo mismo. Y eso también va desarrollando mucha estructura cognitiva a nivel de apropiarse del objeto, de conocer la información, de ahora sí hacer para ti esto, ¿no? En general, les digo, si ustedes no lo ponen no importa el nivel educativo que hablemos, si no lo ponen en agenda, el trabajo no sale. Es decir, tenemos que ocupar un tiempo, un espacio, una organización, un espacio dentro de nuestra propia computadora, ser organizados, porque a veces bajan todas las cosas y no las ponen en carpeta, no saben de quiénes son, entonces después tienen que volver a buscar y es una pérdida de tiempo. Entonces yo les digo, tienen que bajarlo y poner el apellido del autor, tienen que hacer un fichaje, porque
ninguno de nosotros podemos recordar lo que dice cada autor en qué página. Exacto. Si el material es digital es más fácil porque si tenemos el autor lo podemos buscar en el interior. Pero si el material es impreso, necesitamos ir poniéndoles marcas en ese impreso. Así que ahí tenés otra cuestión que está vinculado con eso. Y la perspectiva desde la cual voy a trabajar es necesario explicitarla porque parte de la vacancia que voy a mostrar sobre por qué investigo lo que investigo. Te voy a contar una anécdota. Una persona conocida nos hizo mirar tesis. Cuando yo miro la tesis, estaba haciendo un doctorado en ese momento, un curso de doctorado, lo que noto es que convivían dos marcos teóricos que no entraban en diálogo. Entonces le digo, pero vos acá tenés dos marcos teóricos que no entran en diálogo. Y me dice, lo que pasa que uno es el que yo creía, ¿no? Estaba en España, yo pensaba en un marco y el jurado iba a ver otro. Entonces vos lo veías que no se relacionaban, estaban ahí los dos juntitos coexistiendo, lo cual es otro problema. Y discutir con los autores también es un trabajo intelectual, porque hay que aprender a discutir, no es decir que está mal. Y otro tema es el trabajo con los datos. Claro, hacia allá iba. El trabajo con los datos, que a veces son como datos crudos que tiran. También nos tienen que enseñar a trabajar con los datos. ¿Cuál es mi ventaja? Yo doy taller de tesis desde hace mucho tiempo, entonces cuando hago tesis a mí me resulta más fácil, porque además a mí metodología de la investigación me encanta. He dado desde las licenciaturas, en la especialización, el doctorado y demás, y eso es una cosa que te aporta para desarrollando callo, ¿no? Claro. Y entonces el dato, en la tesis de doctorado lo que hice es presentarlo de distinta manera, ¿no? Entonces presentaba el dato gráfico de barras. Los mismos datos los agrupaba y los clasificaba. Los mismos datos los presentaba en coordenadas. Eso al otro le permite pensar cómo está trabajando el que está investigando. O buscar alguna forma de sistematizar los datos, pero que no es necesariamente algo conocido. Entonces, en mi caso yo buscaba competencias en los programas de estudio, entonces armaba mapas de competencias para mostrar, bueno, cómo las competencias no estaban elegidas por todos los profesores y había una especie de queso gruyère. Bueno, esa visualización, el uso de colores, los gradientes para mostrar, hay que animarse. Es decir, también los estudiantes no se animan a hacer algo diferente porque hay mucha estandarización de cómo hay que presentar. Sí, y ahí también creo que si hablamos a nivel de doctorado, te permite como un marco más amplio, o creo que en ese nivel el participante tiene un desarrollo un poco más elevado de poder proponer cosas, porque bueno, se supone que en el doctorado tú vas a crear conocimiento, ¿no? Y ahí como que ese margen es más amplio. En caso de licenciatura, sí son como más temerosos, y si digo algo que no es correcto, o cómo voy a proponer algo diferente a lo que dice la teoría, ¿no? Y creo que también eso te va permitiendo, o sea, el nivel en el que estás te va permitiendo como tomarte estas licencias. Ahí tenés otro problema, que es adelantar las conclusiones. Cuando vos mirás los proyectos, mirás las propuestas, ves en el inicio la respuesta a la investigación. Entonces le digo, ¿para qué vas a hacer la investigación? ¿Qué vas a hacer acá si ya me dijiste cuál es el resultado? Entonces, muy frecuentemente aparecen las respuestas a su problema, porque además tienen que ponerlas a jugar, es decir, a ver qué pasa. Si ya la tengo, pues ¿para qué hice todo? ¿Para qué vas a hacer todo esto? Algo que también nos encontramos mucho es precisamente cuando hablábamos de los datos, es que luego solamente los presentan. Y no hay una interpretación, no hay un análisis profundo. Dice, bueno, el 50% dijo esto. ¿Qué significa ese 50%? ¿No? ¿Cuál es tu análisis que haces a partir de esa lectura que haces con los autores? ¿Y cuál es la propuesta que nace de ti, no? Y luego creo que esa es una falla y que creo que es muy generalizado, ¿no? Esta parte de ¿qué significa esa información? ¿Qué significa el dato? Lo que pasa es que ahí tengo una hipótesis, no sé, no la tengo confirmada. Las revistas de Q1, lo que seguían fuertemente por los datos. Entonces me parece que eso está condicionando las formas de la investigación, donde se van centrando más en cuantitativas y no ni siquiera cual y cuanti,
¿no? ¿Por qué? Porque me la van a aceptar si yo tengo todo el análisis psicométrico de las dimensiones y de las variables, los valores, y sé que si lo hago de esta manera voy a tener más probabilidades de ser publicada. Entonces me parece que hay condicionamientos externos a la investigación que nos están llevando a cierta estandarización de las investigaciones. Fíjate que tocaste un punto muy interesante que no quería que fuera objeto de esta plática, pero que creo que sí es pertinente, porque la rigurosidad de la investigación creo que cada vez, a lo mejor voy a decir algo que me voy a sentirme comprometido, creo que ha ido en detrimento. Y precisamente por esta... No sé cómo llamarle, si mercantilización del conocimiento, en donde el que publica es mejor, o el que tiene más publicaciones es el que tiene reconocimiento, o tiene la validez de la comunidad científica, cuando creo que no debe ir por allí. Sin embargo, pues tenemos estos organismos como antes CONACYT, ahora CECITI, que para que puedas ingresar al Sistema Nacional de Investigadores te exige cierta cantidad de productividad en términos de currículum, de artículos, de tesistas, o sea, de academia, todos los elementos. Y creo que eso también ha ido en detrimento del propio trabajo del investigador. Muchas veces lo hacemos no solamente por el gusto de hacerlo, sino por cumplir para seguir en ese estatus de a lo mejor investigador o el reconocimiento que te pueda dar la institución. La trayectoria. ¿No? Bueno, el otro día se quejaban los profesores, los docentes de la universidad en España, que para ser titular tenían que publicar en inglés. Entonces decían, nosotros somos el lugar, la cuna del castellano, y para ser reconocidos como profesores tenemos que publicar en inglés, lo que les parecía en principio una gran contradicción. Claro. Porque en lugar de fomentar la publicación en castellano, que es lo que deberíamos hacer, se está fomentando la publicación, que está bien publicar, pero el requisito para ser titular... Bueno, había ahí todo un debate sobre claro, que bueno, eso también tiene que ver con las políticas de cada institución educativa, ¿no? Sí, en este caso era del país. Sí, así claro, que... sí, pero bueno, no son igual las reglas que a lo mejor en España, las de Argentina o que las de aquí de México, ¿no? Incluso dentro de cada país, cada institución tiene como sus propias reglas. Sus propias reglas, sí. Creo que ese tema da para muchísimo. Sí. Volviendo al tema de la investigación, creo que, ¿qué recomendación le darías tú a los alumnos, a los participantes, tanto de licenciatura, maestría, doctorado, para que pues hagan un buen trabajo? En principio, lo que necesitas es ir pensando en el problema desde un inicio. Claro. ¿Por qué? Porque los distintos espacios curriculares, las distintas materias, van a ayudarte a ir configurando eso. No te sale de entrada. Yo siempre les digo, espera un poco para transitar con las materias, para que vayas trabajando el problema, porque además es estratégico. Claro. Si yo lo voy trabajando, cuando termino de cursar ya tengo un proyecto más o menos definido. Uno de los problemas que vemos es que terminan de cursar y empezamos de cero. Es decir, todo lo que hicieron no les sirvió para poder pensar en el proyecto. Así que en principio diría eso. Otro de los problemas es la relación entre la educación y el trabajo, y muchas veces se van a trabajar porque les ofrecen una titulación, digamos un cargo por estar en ese lugar de titulación, y la tesis va quedando. Entonces, eso, vuelvo al tema de la agenda. Si no está en la agenda, no hay tesis. Claro. No hay tesis. Los trabajos de artículos sabemos que se reciben también de esta manera. Por ejemplo, en Ecuador las maestrías se reciben con un artículo o con un examen. Lo que les diría es que si van a hacer el doctorado, si van a hacer la maestría y el doctorado, opten por el sacrificio de la tesis. Claro. Es decir, empiecen a caminar ya por la tesis. Ahora, una cosa que yo descubrí al tratar de ver las diferencias entre los jurados y los estudiantes es que los jurados tienen prácticas de investigación y en general lugares destacados. Y los estudiantes tienen baja práctica de investigación y en general son solo asistentes. Entonces, tampoco ven la investigación desde la práctica de investigación, sino que tienen una posición subalterna, ¿no? Periférica, y eso hace que la investigación, cuando la tienen que hacer ellos, sumado a que muchas veces no pertenecen a equipos de investigación. Entonces están solos en la vida, dependiendo de algún director, directora, alguien que los coordine, un tutor que los oriente. Pero ese es un problema. Es que creo que es importante esto que acabas de comentar, porque precisamente ese trabajo de titulación
en muchas ocasiones es un trabajo solitario. Sí. O sea, para el caso de los alumnos de licenciatura, de repente sí hacen la agenda y acuerdan con el tutor de que se van a ver o con el asesor, no sé, una vez al mes o cada cuándo, pero en muchas ocasiones es un trabajo que lo hace solo. Sí. Y algo que comentaste, decías, es que muchas de las estructuras de los planes de estudios de las currículas de las licenciaturas tienen materias de investigación. Y la intención es que vayan abonando a ese trabajo. Pero cuando llegan al final, que ya le asignan el tutor, lo que tienen no sirve. No. O tienen que empezar de cero. Sí. Piensa más en una monografía que en eso. Y en general lo que les recomiendo, yo soy una especie de recomendadora para que se reciban. Lo que les recomiendo es que busquen a sus colegas, a sus compañeros de estudio y que armen encuentros. Claro. Entonces, si yo me encuentro con mis compañeros una vez por mes, no voy a poder decir, no hice nada. Voy a llevar algo, vamos a intercambiar sin ningún compromiso, claro. Y eso me va a traccionar para ir ayudando a todos los que estamos ahí a que efectivamente nos podamos recibir. Pues sí, definitivamente creo que es un tema que da para mucho, como dije hace poco, y creo que es una problemática latente. Este trabajo que el alumno tiene que hacer para graduarse en el caso de un posgrado, para tener su titulación en el caso de la licenciatura, que representa una serie de sacrificios también, ¿no? Inversión de tiempo, estructura, una serie de cosas que es un elemento que no está aislado, pero que sí, en muchas de las ocasiones representa un trabajo en solitario. Sí. Creo que pues te agradecemos mucho, le agradecemos mucho al público que nos ve en casa, agradecemos mucho a la doctora Tenuto. No sé si tienes algunas palabras para decirles al público antes de despedirnos. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación y en segundo lugar, lo importante es la perseverancia, no desanimarse ni siquiera con las evaluaciones negativas, porque a veces también yo lo que vi que a medida que se avanza hacia el doctorado hay un lenguaje menos cuidado acerca del otro, no hay los criterios de evaluación se trabajan mucho en los niveles iniciales, pero no tanto en las titulaciones. Así que bueno, en principio que no se desanimen, perseverancia y agenda. Muchísimas gracias, Marta. Y allá en casa les agradecemos mucho por vernos en esta ocasión con este tema tan interesante.